de la Escritura y ahí va. Oramos a nuestro Dios y Padre los unos por los otros para rogarle que es su voz la que Él da, la voz enviada, la que sale de su boca, la que nos da vida, la que vivifica nuestros huesos. Y todo hueso desalineado queda alineado por la vida que hay en la palabra. Eso es lo que va a penetrar ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Actúa en nosotros los que creemos. Y la palabra del Señor es nuestra sabiduría. Este ambiente es de sabiduría, de revelación, de profecía, de enseñanza, de enseñar, exponer, hacer entender y explicar la palabra. Que el Señor nos añada y nos dé mayor medida, mayor profundidad, que el sabio sea más sabio y que aumente su saber en el nombre de Jesús. Y así hablamos sobre este mes de septiembre. Gracias, Señor. Amén y amén. En el nombre de Jesús. Bien. Durante el mes de agosto estuvimos abriendo el libro de los Proverbios y quedé que este domingo lo culminaría o lo concluiría. Hoy vamos a ir a 5 pasajes que son un tesoro, son una joya, son citas bíblicas que uno puede obtener de allí el mensaje, un mensaje, una exposición. Y asimismo, como característica, estos textos escogidos tienen su propiedad de ser de difícil interpretación o exposición, y no hay un mensaje que yo les pueda decir, este maestro de la Biblia lo explicó a profundidad, no nos dejó en la superficie. Y con la ayuda del Espíritu Santo hoy vamos a trabajar en estos versículos. El primero lo encontramos en Proverbios capítulo 29, verso 16. El libro de los Proverbios capítulo 29, verso 16. Aleluya. Nos vamos a valer de las diversas traducciones porque ahí es donde encontramos un lenguaje sencillo o una traducción, como la llaman, viviente, más explícita, etc. Dice, en la Reina Valera contemporánea, capítulo 29, verso 16, si aumentan los impíos, aumenta el pecado. Miren esto. Si aumentan los impíos, y para que haya un aumento, es la forma de decir que los impíos toman un lugar de autoridad y no se trata de un aumento por nacimiento poblacional, sino que toman un lugar o una posición, cierta clase de personas, los impíos, los injustos. Entonces, aumenta el pecado, pero ¿dónde aumenta el pecado? En la ciudad. Podemos hablar de Puerto Vallarta, podemos hablar del municipio de Puerto Vallarta, o podemos hablar de toda una nación. Ahora, préstenle atención a la Escritura, porque somos ciudadanos de este país y estamos a pocos días de recibir a un nuevo alcalde electo, gobernador electo,
autoridades federales electas, etc. Entonces la escritura es la palabra relevante para el pueblo. Y la escritura nos advierte, quiere que sepamos qué es y cómo se llama tanto el ambiente, el lugar, la persona y de qué clase es. Todo esto es revelación. No estamos informados meramente por haber visto la propaganda política de un partido o por tener un WhatsApp nutrido de relaciones con actores políticos. No, permita que la escritura le dé la iluminación y la luz. Dice, si aumentan los impíos, aumenta el pecado, sea en la ciudad, sea en su colonia, sea en su lugar de trabajo. Pero los justos los verán fracasar. Vamos ahora a la Nueva Traducción Viviente y mire cómo esta traducción viviente nos da elementos estructurales. ¿Cuándo habíamos visto este texto? ¿Cuándo íbamos a encontrar una perla preciosa en este texto? ¿Cuándo nos íbamos a detener? Miren la Nueva Traducción Viviente. Trata de encontrarla. Nueva Traducción Viviente. Se las voy a leer. Dice, cuando los perversos están en autoridad, ¡yujú! Cuando los perversos están en autoridad, el pecado aumenta, abunda. El pecado abunda por causa de que hay gente puesta o elevada en sitios o niveles de autoridad, y eso lo entendemos perfectamente bien porque estamos en el umbral de recibir a autoridades electas con un cargo de elección popular. Habrá un cambio en la atmósfera en este territorio. La pregunta es, ¿aumentará el pecado? ¿Ven? ¿Aumentará el pecado? ¿En qué zona, pastor? La más famosa, la zona romántica. ¿Y cuál más? Es que todo está zonificado. Pero ¿aumentará el pecado? Pero los justos vivirán para verlos caer. Hay dos bandos, los perversos y los justos, pero veamos el punto que hace la Escritura. Hay un lugar que es de gobierno que tanto los justos como los perversos lo quieren. ¿Ya se dio cuenta de ello? ¿Sí? ¿Sabía usted que no solo hay candidatos que son votados a un cargo de elección popular y luego los que ganan son puestos? También hay actores políticos que son los que hacen sus tejes y manejes y son los que están allí como intermediarios y reciben órdenes de arriba y de más arriba de otros oficiales. Es un aparato, pero el texto sabe más que ellos. El texto es más antiguo que todo ello y todo ese mundo de la política. El texto me dice, los perversos, cuando están en autoridad, le da la facilidad al pecado que se haga mayor, que se reproduzca, que se deje ver
el pecado ya en lo corto, en lo cercano. Pero los justos vivirán para verlos caer. Entonces, ahora vamos al verso 2, en ese mismo capítulo, en esa misma versión, Odette, el verso 2. Cuando los justos gobiernan, cuando los justos gobiernan, ay no, pastor, yo no me quiero meter en la política. No, pastor, ya ve cómo es todo, y comienzan sus adjetivos que no los quiero mencionar. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Listos, porque esto es profético. A partir de la instalación del nuevo cabildo municipal electo y nuestro señor presidente electo, fíjese en el pueblo, tómele el pulso al pueblo, porque la Escritura dice, o verás la alegría, el gozo, el carácter radiante de ese pueblo, un pueblo que se alegra por quienes están allí, o verás a un pueblo que gime. Y ustedes son ese pueblo, y somos ese pueblo, y hay más pueblo fuera de estas paredes. ¿Acaso la alegría tuya estará manipulada por terceros? ¿Acaso hay hilos que otros tienen que dan contigo que te podrán poner triste? Ese es el punto. El texto dice que todo un pueblo puede quedar en opresión, sometido a intereses ajenos, perversos, etc. Cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Entonces, dedíquese a esta palabra y dígase esta palabra: cuando el pueblo esté gimiendo, es un mal gobierno, punto. Cuando el pueblo está alegre, es un buen gobierno, punto. Ahora, cuando el texto dice perversos, no es cualquier persona y no es cualquier cosa. Les debo llevar a casos de hombres declarados perversos. Porque usted no puede decir, fulano de tal me cae mal. Eso no lo debe decir nomás como si fuera una opinión pública por derecho. No, tenga mucho cuidado. La misma Escritura nos va a revelar cuando alguien es perverso. Entonces, vaya conmigo al primer libro del profeta Samuel, capítulo 25. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 25. Y este es el caso o la historia de Nabal, un hombre rico, un hacendado muy próspero que tenía siervos y siervas, además de mucho ganado, una gran casa. Sí, pero la perversión, ¿cuál es? Porque eso es prosperidad. La perversión, ¿dónde está? Porque él es un excelente empleador, está dándole trabajo a mucha gente, los tiene bien comidos, sus ovejas se están reproduciendo, es el tiempo de la trasquila. ¿Dónde está la prosperidad? Perdón, la perversidad, pastor, es lo que les digo. Dice en estas palabras la esposa de Nabal. En el verso 23 dice, en la Nueva Traducción Viviente, verso 23, vamos a leer desde allí, que fue su encuentro con David. Cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo. Cayó a sus pies y le dijo, toda la culpa es mía en este asunto. Mi señor, por favor, escuche lo que tengo que decir. Sé que Nabal es un hombre perverso.
¿Ven? Nabal es un hombre perverso, pero aparte es un buen hombre de negocios, próspero. Entonces, no es soltar opiniones que es hablar por hablar. Fulano me cae mal. No, 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 no. Cuando los perversos gobiernan, el pueblo gime. Entonces, la esposa de Nabal está dando testimonio de quién es Nabal y de cómo es en su corazón, donde es allí donde piensa las perversidades, donde es un obstinado de mente. Dice, y de mal genio. Qué combinación perfecta. Yo soy así, yo soy así. Fulano es así. Bueno, se pueden poner las dos cosas en el mismo paquete, el mal genio y la perversidad. Miren, por favor, no le haga caso. No le hagan caso a los perversos. Pero el pueblo debe saber cuáles son los tipos o las figuras perversas cuando estos persiguen un nivel de autoridad o de elevación en el ámbito de la política. Es un necio, como significa su nombre. Ven, ahí está la presentación de un perverso dicho por su mujer. Siguiente ejemplo, Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Pastor, pero es que van a seguir cobrando mordida, piso, moche. Son perversos. ¿Cuándo alguien ha dado una mordida sin gemir, sin decir, no quería, pero me obligaron? El pueblo gime. Vean esto, perverso, Lucas 19, ahora en una parábola dicha por el Señor, en el verso 22. Dice, verso 22. Siervo perverso, dijo el rey a gritos, tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey ordenó, quiten el dinero de este siervo perverso y dénselo al que tiene 5 kilos, que es la parábola de las 10 minas. ¿Hay perversidad? Sí. ¿En quién? En un siervo escogido, en un siervo llamado. El asunto es que debemos reconocer el término, la palabra aplicada. Ya lo vimos en Nabal, ya lo vimos en este siervo, el tercer siervo. Algo no cumplió, se le confió y no cumplió. Eso es maldad, eso es perversidad. Entonces, no cualquiera es perverso y no cualquier cosa es una categoría de perversidad. Pero todos quieren gobernar, eso sí, pero recuerde, hay una relación entre un buen gobierno y un buen pueblo alegre, y un mal gobierno y un pueblo que gime. Ahora vamos al segundo libro de Samuel, regresemos al segundo libro de Samuel, ahora el capítulo 20. Otro varón etiquetado así
como perverso. (21) Un perverso cae en la categoría de traidor, por ejemplo. Alguien que defrauda es un perverso. Alguien que no cumple con su mandato, eso es un perverso. Y aquí tenemos a otro ejemplo. Verso 1. Sucedió que había un alborotador allí de nombre Seba, hijo de Bicri, un hombre de la tribu de Benjamín. ¿Un qué? Alborotador. Que había un actor político. Vamos a la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Qué es un alborotador? Alborotador, un agitador de masas, un contrapeso, algo. Otra traducción, por favor. En ese lugar había un hombre perverso de la tribu de Benjamín que se llamaba Sabá, hijo de Bicri. Sabá tocó la trompeta para reunir al pueblo y dijo: no tenemos herencia con David, no tenemos nada que ver con el hijo de Isaí. Vamos a casa, Israel, a nuestras propias carpas. La perversión consiste en hacer tales declaraciones en un movimiento masivo, público, alborotador, cual actor político, siendo que hay un rey, David. ¿Ven la perversidad? Bueno, dame el verso 1, cuando los Sabá, cuando los siervos terceros, cuando los Nabal están en posiciones de autoridad, aumentará el pecado. Se los asegura la Escritura, aumentará el pecado y el pueblo gemirá. No tiene nada que ver la inflación, no tiene nada que ver el TMEC, no tiene nada que ver la guerra en Ucrania, etcétera. Entonces, este es un texto que posee carácter y nos da luz, porque somos un pueblo gobernado. Somos un pueblo constituido en una nación, en una república, etcétera. Pero el texto me dice que la clase de personas no son hijos de un partido o no son gente con un chaleco sin mangas, sino que mira el corazón. Hay justos y hay perversos, hay alborotadores, hay incitadores, hay actores políticos que el fin lo sufrirá el pueblo. Amén. Vamos al siguiente texto, que es uno de los 5. Proverbios, capítulo 19. Yo sé que en esto de la política estamos muy contentos porque ya tenemos afinidad hacia un regidor o afinidad hacia un diputado local, etcétera. Pero la Escritura los refiere a ellos primero por su estado, los llama o justos o injustos, y segundo por la posición que el pueblo les dio de autoridad. ¿Quién las paga? El pueblo. El pueblo. Monitoreen al pueblo. Monitoreen, tómenle el pulso al pueblo. Amén. Entonces, vamos al siguiente texto que es complejo, de profunda interpretación y de análisis. Proverbios 19:8. Proverbios 19:8 dice: el que tiene cordura
no gordura, sino cordura, se ama a sí mismo. El que obedece a la inteligencia halla el bien. Y me llamó la atención fuertemente eso de amarse a uno mismo. Ay, yo necesito que me amen. Ámenme a alguien, me siento sola. Ay, ámenme. Nadie me ama. Espera, ¿cuánto te amas a ti mismo? ¿Cuánto te amas a ti misma? Pero ¿cómo es amarme a mí misma? Ah, el texto dice, y la belleza, la intensidad nos la proporcionan las varias versiones. Fíjense bien, vamos a la TLA. TLA. Si en verdad a ti te aprecias, estudia. ¿Verdad que sí es revelación? Ah, yo necesito que alguien me ame. ¿En qué iglesia me aman? ¿En qué iglesia me aceptan como soy? Hermanos, fíjate que no es así. Póngase a estudiar. Eso es amarse a sí mismo. Póngase a estudiar gramática, para que le ponga los acentos y los puntos donde van. Póngase a estudiar computación e inglés. Póngase a estudiar música. Póngase a estudiar, etcétera. Aquí tenemos un trabalenguas. La sociedad usa una semántica confusa. Primero, uno pide que lo amen para sentirse acompañado, etcétera. Pero tú no te amas a ti mismo. ¿Pero qué es eso? Y es cuando entra la palabra. Estudia, prepárate, bien harás en practicar lo aprendido. Mira, hoy quiero sentir que me amo, me voy a ir al cine, me voy a ir Eso no es verdadero. ¿Quieres sentir que tú te aprecias a ti mismo sin necesidad de mendigar el aprecio de terceras personas? Agarre un libro y estúdielo. Estúdielo. ¿Ven? Entonces, este texto es de un reino, de un rey, del rey Salomón. Él dice, quiero que la gente se ame, quiero que la gente se aprecie. Ámense en las ventas. ¿Qué deben estudiar? Ventas. ¿Qué deben practicar? Lo aprendido. Vamos a otra versión, Nueva Traducción Viviente. Dice, adquirir sabiduría es amarse a uno mismo. Los que atesoran el entendimiento prosperarán. Los que atesoran el entendimiento prosperarán. ¿Qué es amarse a sí mismo? Pues tener novio, pastor. No, no es cierto eso. No es cierto eso. ¿Qué es amarse a sí mismo? Tener amigos. Tampoco es cierto eso. ¿Qué es amarse a sí mismo? Tener un perro. Menos. Amarse a sí mismo es estudiar y practicar lo estudiado. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Qué hermoso es que Saúl le diga a Saúl, te amo. Aleluya. Qué hermoso es que Eric le diga a Eric, te amo. Qué hermoso es que Xochitl le diga a Xochitl, te amo. ¿Ven? Apréciense practicando, practicando,
practicando. ¿Ven este texto cuán revelador? Dice que a mayor tesoro en el entendimiento, mayor prosperidad. A mayor nivel de entendimiento, mayor es el tesoro, es decir, es el valor de tu mente. Mente es igual a potencia intelectual. Mente es igual a potencia intelectual. Ay, pastor, es que yo ando buscando la potencia sexual. Es lo que les digo. Y no les funciona la cabeza grande. Es lo que les digo. Y sufren las hermanas. ¿Ven? Mira, veo muchas sonrisas. Mente es la potencia intelectual del alma, del alma. ¿Cómo andas en potencia? Pero la intelectual, hermano. No, pues, no levanta la mente. Ya ves, es lo que te digo. ¿Ven? El tesoro está en la mente. Adquirir sabiduría es amarse a uno mismo. Por esto estos textos valen oro. Amén. Siguiente. Ahora vamos a Proverbios capítulo 6, verso 6. Aleluya. Dice en esta versión, tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y sé sabio, y hazte sabio. Estos versículos ilustran a pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, pero el ser humano quiere tener regidor, alcalde, gobernador, diputado local, diputado federal, senador de la República, presidente de la República, secretarios, gabinete legal, gabinete ampliado. Y aún así, no hemos crecido. Y las expectativas de crecimiento de un dígito. Las hormigas no necesitan tener capitán, líder, presidente, diputado, senador, matriarca, patriarca. Y síguele al verso 8, Odette. Se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno, pero tú, brincos dieras, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? ¿Ven estos textos tan radicales, tan que nos hacen sentir sinvergüenzas? Pero nosotros queremos quien nos mande, quien nos gobierne, quien nos dé salario mínimo, quien nos regule, quien nos norme, quien nos marque entrada y salida, quien nos despierte. Y las hormigas tienen un cerebro tamaño hormiga y son más sabias que el ser humano. Ay, pastor, no hicimos nada porque no nos pusimos de acuerdo. ¿Saben qué? Cómanse una hormiga, a lo mejor aumenta el cerebro poquito. Vayan allí a los lugares donde las doran, etc. A lo mejor nos echan la mano un poquito las hormigas. No, es que no nos pusimos de acuerdo las hermanas. ¿Cómo?
¿Cuántas hormigas eran? No, pues, pero hay hormiga reina, hay hormiga obrera y hay hormiga zángano. La hormiga reina vive de 20 a 30 años, la obrera de 1 a 3 años y los zánganos pocos días o semanas. Pues claro. Ven, dice el texto, ve a la hormiga, oh perezoso, que la mires, que te le acerques, que la estudies, que la analices. Hay un reino allí superior a tu entendimiento. Ve a la hormiga, oh perezosa. Mira sus caminos y sé sabio. Vamos al capítulo 30, verso 24, otro texto de las hormigas. Capítulo 30, verso 24. ¿Se acuerdan en estos años pasados que nadie quería trabajar, mucha oferta de trabajo y no encuentran en lotería y no encuentran en el restaurante? Y las hormigas no padecen eso. Y los secretarios de Economía de Jalisco y de Nayarit, vueltos locos, no saben cómo convencer a la Coparmex o a las asociaciones patronales y qué estrategia. La estrategia de las hormigas es que nosotros nos reorganizamos y nos reinventamos y nos reorganizamos y nos reinventamos y cambiamos de capitán y cambiamos de general y cambiamos de líder. Las hormigas no necesitan eso. Dice el texto, hay 4 cosas sobre la tierra que son pequeñas, pero extraordinariamente sabias. En primer lugar, las hormigas atómicas. ¿Cuántos vieron esas caricaturas? ¿Cuántas hormigas atómicas hay aquí? Aleluya. Las hormigas no son fuertes, pero Salomón ya dijo, es mejor ser sabio que fuerte. Pero pero almacenan su alimento todo el verano. Almacenan su alimento todo el verano. Entonces sí son sabias. Amén. Ve a la hormiga, oh perezoso. Regresemos al 6:6, por favor. ¿Cómo es el ser humano? Un ser humano que no ha estudiado a las hormigas, no lo contrates. No, pues entonces nos quedamos sin chamba. Y luego subimos los videos, mi primera chamba. Y se nos cae la pared, y se nos cae el teflón, y se nos cae el carro de la grúa, y se nos cae. Aprende de lo que hacen y hazte sabio. Es que yo necesito un líder que me mande. Es que yo necesito quien me organice, pastor. La sabiduría de las hormigas dice que ellas no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar. ¿Ven eso? Qué interesante es la palabra de Dios. A ver, otra versión del verso 6 y 7. ¿Puedes darme la TLA, por favor? Vamos a llamarnos perdón y amistad, la hormiga atómica. Aleluya. Vamos, joven perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en cómo trabaja y aprende a ser sabio como ella. Aprende a trabajar con los demás, aprende a trabajar en grupo, aprende a trabajar dentro de una zona. Ahí andamos con competencia desleal, ahí andamos aniquilándonos.
La hormiga no tiene jefes, ni capataces, ni gobernantes, pero durante la cosecha recoge su comida y la guarda. Amén. Aleluya. Vamos a la cita bíblica número 4. Proverbios 19:17. Otro texto precioso que hay que examinarlo. Proverbios 19:17. ¿Están tomando apuntes su secretaria? Ah, qué bueno. Muy bien. Entonces, dice, vean este texto, difícil de hallarle su qué ver. Prestarle al pobre es como prestarle a Dios. Y Dios siempre paga sus deudas, las propias. Ese es su pronombre posesivo. Qué tremendo este texto. Aquí hay bastante que analizar pieza por pieza. Tenemos que descomponer el aparato, descomponerlo en sus piezas y luego reconstruirlo y escuchar ese sonidito de ese motor bien afinado, que es cuando comienza a trabajar la máquina. Dice, ahora vamos a la palabra de Dios para todos. Palabra de Dios para todos. Ayudar al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios mismo te recompensará. Y esa palabra recompensar es agregar intereses. Es actualizar el valor del préstamo a dinero actual, ¿verdad? A ver, aquí hay 3 personas involucradas. Primero, el actor, que es el dador. Segundo es el receptor de la dádiva, que está llamado allí con la palabra pobre. Y en tercer lugar, está allí la persona de Dios. ¿Qué hace esa tercia? O sea, y es cuando uno comienza a analizar el texto. No levanten la mano, no la levanten porque salen en la cámara oculta, ¿eh? ¿Cuántos prestamistas hay aquí? No la levante, pero ya sé de 2 o 3. Fíjense bien. El texto me dice que todas tus operaciones, cuídalas en el carácter que tú les das a estas, porque no solamente es un asunto de cantidad o de elección, de elegir a quién, sino debes hacerlo en la fe de que yo, el Señor, voy a amparar tus dádivas. ¿Escucharon eso? Que yo, el Señor, ampare el valor de tus dádivas. ¿Por qué? Porque hay corrientes. Por ejemplo, el mundo nos ofrece la corriente de la filantropía, de crear fundaciones. El mundo nos ofrece esto de ser patrocinadores, etcétera. Aquí la cuestión, que es lo que involucra a Dios, es que Él puso una palabra de su carácter que emana de su mente y dice, ¿qué te parece si todo lo que tú hagas a favor o en ayuda de alguien que carece, que está en una desventaja en relación contigo y es tu próximo,
¿Qué te parece que yo, el Señor, te avale tus operaciones? ¿Cómo, Señor? Regresándote a ti el valor de la dádiva con un interés y haciendo que esa dádiva sea para mí un préstamo. ¿Cuántos agarrarían esa oferta? Yo sí. Mira nomás, qué alegría tienen, ¿eh? El carácter de ese texto es que en lugar de solamente creer en ti mismo como el filántropo, como el bienhechor, como aquel que da con su mano izquierda y la mano derecha no sabe. No, en lugar de solo creer en ti mismo, Dios te invita a creer en Él también. Porque hay algo que tú no puedes hacer porque has hecho para ti, para tu mente un molde, porque lo copiaste de otros moldes. Y les voy a decir a qué me refiero con la palabra molde. A las frases que tú has dicho, se lo di de todo corazón, sin esperar nada a cambio. Eso es un molde. Y eso es incorrecto. Eso es incorrecto. El texto me dice que todas tus operaciones debes ampararlas con la fe en el texto bíblico, que es la palabra del Señor, e involucras al Señor y las dedicas al Señor. Y sabes una cosa, el Señor te las reembolsa con un interés y tienes para hacerlo otra vez. Esto es algo profundo, esto es algo básico que echa a andar la economía. Esto fue lo que la iglesia en el libro de los Hechos, en los capítulos 2 y el capítulo 4, vivieron y experimentaron. Dice la historia en ese libro de los Hechos que no tenían necesidad de nada porque todo lo distribuían o lo repartían y unos vendían una cosa y se lo daban a los apóstoles y los apóstoles atendían las necesidades. ¿Qué hacía el Señor? Pagaba y volvía a pagar y volvía a pagar y volvía a pagar. ¿Ven? Pero el que da nunca se pone la etiqueta de que yo soy el prestamista o el benefactor o el patrocinador o el dador, que a eso me dedico, no. Ya se puso a un nivel de negocios con el Señor. Y el Señor sí admite la deuda. Él la reconoce como propia. Cada vez que tú ayudas a un pobre, me endeudo contigo. Y el Señor paga sus deudas. ¿Ven? Estos textos son esenciales para que los tomemos en su carácter de naturaleza. Son fundamentos, fundamentos. Es para tener la base y crecer encima de ellos. Amén. Ayudar al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Definición de pobre. Definición de pobre. Y aquí reconozco que cada entidad humana organizada tiene su propia definición. Por ejemplo, el gobierno tiene su propia definición. Y así actúan en consecuencia. ¿Cuál definición tiene usted? Ahora, lo que yo le aplico a usted ¿es bíblica la definición de pobre que usted tiene? ¿Es la bíblica? El Señor nos presenta a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los menesterosos y a los extranjeros dentro de un mismo conjunto de personas que carecen de bienes patrimoniales. Por ejemplo, los pobres tenían que ir a los campos después de la siega, les era permitido la pizca de lo que quedaba. Era una gracia para ellos, una misericordia para ellos.
Entonces, no nos salgamos del libro, del texto bíblico, de la medida, del canon, ¿verdad? Entonces, ayudar al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios mismo te recompensará. Dios no hereda sus deudas a nadie, Él las paga. Amén. Bueno, ya estarán pensando si lo hacen o no ustedes, ¿verdad? Porque lo veo en sus expresiones, si les conviene o no. Pero quieren deducir impuestos, quieren hacer una fundación, quieren decir que le dan alimento a los pobres. No, hermanos, no se pongan fachadas. Primero pónganse el texto en la sangre dentro de ustedes. ¿Por qué? Porque toda operación dirigida al pobre más vale que esté amparada como una deuda al Señor. Si no, ¿de qué valor tiene? Dijo Pablo, ¿de qué sirve que yo diera a los pobres todos mis bienes, incluyendo mi cuerpo, si no tengo amor? ¿Verdad? Es muy interesante y espero que les interese la política bíblica respecto a las dádivas. Amén. Siguiente texto y es el último. Proverbios 23. Proverbios 23. Aleluya. Nunca permita que alguien le diga pobre a usted, nomás porque está en una reunión, porque usted debe decir, quiero hacerte una pregunta, ¿cuál es tu definición de pobre que estás aplicándome a mí? No, es que tú eres el pueblo y primero los pobres. ¿Me disculpas? No estás hablando de mí. Yo no soy ese. Es ahí la semántica, o sea, el significado de las palabras, porque si agarran parejo, eso es incorrecto. Amén. Entonces, ahora vamos con otro texto también de difícil interpretación. También eso de difícil interpretación me refiero a que no lo han expuesto con el debido tiempo para desarrollarlo. Amén. Proverbios 23, 6 dice: no compartas la mesa con el avaro. No se dice avaro, avaro, no hay ningún acento allí. Avaro, no, avaro. No compartas la mesa. Mesa es un mueble, pero no es prestar el mueble, sino que es sentarte a comer por invitación. El texto me dice que hay una persona anfitriona, la que te recibe en su casa. Pero el texto la describe como una persona que en su corazón, porque ese no es el nombre de pila, sino la condición de su ser persona es la avaricia. ¿Qué es ser avaro? Definición: que se muestra reacio o reacia a dar una dádiva, a soltar o desprenderse, o a gastar. Gasto. Ay, mija, pues vas a cumplir 15 años. ¿Qué quieres? No, pues un pastel, ay, mija, estás pidiendo mucho. Mira, mejor hagamos algo chiquito, algo privado. ¿Ven? Se muestra reacio a dar o a gastar por un deseo desmedido de guardar lo que posee o de acumular riquezas. Están hablando de esa persona. Entonces, dice el texto, no compartas la mesa con el avaro.
no quieras llenarte con sus deliciosos platillos o manjares, porque en su interior, hay un interior en cada uno de nosotros, en su interior sigue siendo presente continuo, sigue siendo avaro, a pesar de que sus acciones son cordiales, son espléndidas, son de una sonrisa, son de ser un excelente anfitrión, son de una buena camaradería, pero en su corazón sigue siendo tacaño, sigue siendo agarrado, sigue siendo caca seca, sigue siendo piedra, sigue siendo, no quiere gastar, sigue siendo. Fíjense bien, ese sigue siendo lo vamos a estudiar. Vamos a la versión Reina Valera 60, por favor. Porque cuál es su pensamiento, allí está el interior, en su corazón, ahí está el punto, porque hay otra opción, en su boca, pero no es en su boca, es en su corazón, tal es él. El valor de ese texto, hermano Eduardo, el valor de ese texto es maravilloso. Ese texto me presenta que hay una definición bíblica de tu ser persona. Ser-persona. Te está definiendo no por tus actividades, te está definiendo por tus pensamientos. Pastor, es que yo lo amo, es que Él es... A ver, deténgase allí porque me interesa anotar. Allí hay un campo, fill in blank. Allí hay un campo, me interesa saber, descríbamelo. Es que Él es un excelente mecánico, Él es un excelente pescador, Él es un excelente ingeniero, es que ella es una excelente administradora, modista, es que ella es... Ok, todo cuanto dijo está en el exterior, pero este texto me ilustra a entender a la persona basada en el interior o basado en el interior. Y en el interior no hay herramientas, no hay mar, no hay pluma, no hay papel, no hay computadora. Hay pensamientos. Los pensamientos te dan una genuina y auténtica definición del ser persona. El texto dice, cuál es en su corazón, tal es él. Es tremenda esa definición del ser-persona. Y nos vamos con la finta de que, mira, él es inteligente. Ah, ¿dónde se lo viste? No es que él es inteligente. Bueno, el corazón es lo más guardado y es lo que ocultamos porque es donde hablamos con nosotros mismos y nadie más. Dice el texto que hay un ejemplo, el avaro. Dice el texto, mas, dice, come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Mas su corazón no está contigo. Come y bebe te dirá. Ah, me invitó a su casa, pastor, soy su amigo. No, no es cierto. Pastor, me invitó a comer, él o ella, de seguro me quiere. No, no es cierto.
A lo mejor allí me va a dar el anillo de compromiso, menos. Porque aquí tienes que entender y saber que la persona que tú miras y puedes mirar a tu alrededor, no la definas por sus actividades, defínela por sus pensamientos. No definas la palabra suegra por el nombre suegra, la persona suegra por el nombre suegra. No, mira cómo piensa, ella así es. O el nombre hermano, o esto, o aquello, o patrón, o jefe, etcétera. Ese texto es valioso. Bueno, llegas y te sientas a gusto. Mira los manjares, comida de 5 tiempos, ni en el café de Sartistes sirven así. Mira nomás, qué tremendas bebidas, hasta me sirvió Perrier. Mira nomás, 28, vomitarás la parte que comiste. ¿A cuánto les gusta vomitar? Bueno, ¿por qué? Porque el estómago detecta la actitud del corazón. Lo de adentro llama a lo de adentro. Un abismo llama a otro abismo. Y entonces el cuerpo se vuelve repulsivo, rechaza eso. Y perderás tus suaves palabras. ¿Qué está diciendo el texto? El texto nos dice que tú eres lo que es tu pensamiento o cuál es tu pensamiento. Vaya conmigo a una cita de apoyo, primera carta a los Corintios capítulo 6, primera carta a los Corintios capítulo 6, verso 10, desde el 9. ¿Cómo sabe usted si la persona con quien duerme no es avariciosa, no es tacaña? Salud, que salga todo, hermano. ¿Cómo sabe usted si no es tacaño él? Hay casos en esta congregación donde me han explicado, es que mire, las finanzas de ella, las mías, llevamos 2 clases de finanzas, cada quien con su cada cual. Entonces, ¿qué es tacañería? ¿Qué es avaricia? Bueno, el reino de Dios nos va a dar la definición y dice, ¿acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y esa negativa a herencia significa que no son hijos, ¿de acuerdo? Porque la herencia no se compra, se recibe. Entendamos esa semántica, ese uso de palabras. El no heredarán quiere decir que no tienen reconocimiento de hijos. No se equivoquen ni los fornicarios, que ya les urjo a que se casen, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros. No hay ninguna diferencia entre un avaro y un homosexual. No hay ninguna diferencia porque están en el mismo paquete. Pastor, yo no soy esto, pero de esto poquito. No hay diferencia. Ni los avaros, mire con quién lo
le hicieron un sándwich allí, de esos que se vomitan. Lo hicieron sándwich, mire, la tapa de arriba son los ladrones y la de abajo los borrachos. ¿Qué dice el texto? Ni los borrachos ni los malabrados. Aguas. Ya no diga, perdón por la palabra que dije, y pum, la suelta. Ni los mal hablados ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre o en la autoridad del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Regresemos a Proverbios 23. Pastor, eso de ser, definición del ser persona, tratándose del ejemplo bíblico de la avaricia, el ejemplo bíblico de la avaricia, ¿cómo sé si soy reacio a dar o a gastar? Pregúntele a las madres solteras que están en un juicio de pensión alimentaria para sus hijos y tienen que rogarle al padre de sus hijos para esto y para aquello y para esto y para aquello. No quieren dar, son unos tacaños. Vean ahora la palabra de Dios para todos. 23, 7. A lo mejor usted dice, yo no soy avaro, pastor. Permítame darle un elemento más y entonces vuelva a pensar sobre usted mismo. En la versión Palabra de Dios para Todos, por favor. Del verso 6 en adelante. No te sientes a la mesa de un avaro y aléjate de sus manjares. ¿Por qué, pastor? Porque así es la clase de gente que siempre piensa en el costo. Tan, tan, tarán. Esos administradores tacaños que le quitan, admitan, son avaros. Si usted es una de las personas que siempre anda regateando el costo y siempre anda así como, ay, ojalá me cueste menos, ojalá, tacaños compulsivos, ahorradores compulsivos, te iba a traer un agua mineral, pero está más barata la Ciel, Ciel, es que me queda más cerquita, es que tenía de botella de cristal, pero te la traje de plástico porque somos ecológicos. Cuando usted cae en esa categoría, hay un tacaño en la iglesia. Los que siempre piensan en el costo. Así que mientras te diga come y bebe, no es sincero contigo. Y si comes de su comida, te darán náuseas. Terminarás vomitando todo y la sobremesa será un fracaso. Tacaños para con Dios, que porque cuesta mucho servirlo, cuesta mucho atender el ministerio, cuesta mucho. Bueno, el texto me dice, hay una definición del ser persona. Cuál es en su pensamiento, tal es él. Tal es él. Yo estoy delante de ustedes, júzguenme ustedes si soy tacaño, júzguenme. Juzguen ustedes, yo como primero en la fila,
y después todos. Amén. Yo no tuve un padre tacaño, no me dio ese ejemplo. Y cuido mis pensamientos en mi corazón, porque ahí está la definición de mi ser-persona. No soy basado en mis actividades, soy lo que pienso en mi corazón. Y de ahí emana la vida. Amén. Esta es la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Hoy vamos a levantar una gran ofrenda a romper con la tacañería. Amén.